¿Se oye? Sí, es esa. Bueno, pues hola a todos. Para mí es un orgullo realmente tener esta oportunidad de estar en casa, ¿no? Porque al fin y al cabo estudié veterinaria aquí en Madrid y poder contar a mucha gente, pues poner una ventanita de Congo, ¿no? Que la gente pueda ver lo que estamos haciendo en Congo y la problemática del chimpancé y un poco pues cómo cada uno de nosotros podemos ayudar para conservar esta especie que es tan importante en el mundo. Siempre cuando me han hecho entrevistas o cuando la gente sabe que trabajo en Congo, siempre me hacen dos preguntas y que son difíciles de responder, porque la primera pregunta, ¿y cómo llegaste allí? Es como, o sea, es una historia, o cómo empezó el santuario, cómo empezó el centro de rehabilitación. Es una historia muy larga, así que he decidido poner esa historia, es lo que voy a explicar en una parte de la presentación. Y otra cosa que me preguntan es, ¿y cómo es tu día a día? Muchas veces en África, en Congo, tu día a día no es que te levantas a esta hora, haces esto, haces lo otro. Son como tantas cosas que es muy difícil de explicar en 5 minutos. Así que voy a hacer otra parte de la presentación, un poco explicar los proyectos que estamos haciendo y el día a día de un chimpancé o de mí misma, ¿no? Para que lo entendáis un poco mejor. Lo primero es saber qué es un chimpancé y por qué lo protegemos, ¿no? Y por qué es importante. Este chimpancé de Silao está ahora reproducido en una de las islas y es, bueno, genéticamente sabemos que el 98% del ADN es compartido con el ser humano, pero realmente convivir con un chimpancé, estar con él, mirar a los ojos a un chimpancé, da escalofríos, porque son como nosotros, simplemente que no pueden hablar en español, no pueden hablar en gallego, en otros idiomas, pero tienen su propio lenguaje. Y es como nuestros primos hermanos que están ahí y por eso tenemos que protegerlos, porque están muy cercanos a nosotros. Y es una pena que vayan a desaparecer algún día. Esta es la zona de distribución en África del chimpancé, que ahora está en la lista roja, está en peligro de extinción. Por eso es importante que hagamos algo para evitarlo. Y hace años hubo problemas por qué empezó a desaparecer primero, ¿no? Porque hubo muchas exportaciones de chimpancés desde África a otros países, entre ellos España. Llegaron chimpancés a España, no sé si oíais hablar de estas historias de las fotos en las playas con chimpancés, fueron muy famosas en todo el sur de España, la gente se hacía fotos con chimpancés que venían directamente de África. ¿Pero de dónde venían? De la selva, o los utilizaban en circos. Esto es un chimpancé que ha vivido en la selva y ahora está conduciendo una moto o lo que sea. Son situaciones tristes, pero poco a poco esto se va quitando. Se creó con CITES que ya están cerradas las barreras, ahora es completamente ilegal exportar chimpancés, pero sigue habiendo otros peligros y es la realidad. Aunque pensemos que estamos en el 2013, que ya no hay, que esto es como del pasado, de Dian Fossey, de la película y todo esto, es una realidad. Sigue existiendo caza furtiva. Las selvas están desapareciendo. La tala abusiva. Y luego también hay otro factor, las enfermedades como el ébola, en Congo tenemos ébola en el norte, que también pueden hacer que desaparezcan ciertas especies. Pero, bueno, las cosas en las que nos afectan más directamente, porque somos nosotros que estamos promocionando esta caza furtiva, esta tala ilegal, es en lo que podemos luchar para evitar que esta especie desaparezca. Y concretamente Chimpunga. Primero, pongo este mapa porque mucha gente, cuando digo, yo trabajo en Congo, pues la gente se confunde entre el Congo Zaire y el Congo francés. Hay dos Congos, es el Congo belga y el Congo francés. ¿Y aquí sí ves una luz? Bueno, no sé. Pues hay una luz en algún sitio. Mira, este es Zaire, lo que era antes Zaire, y es el Congo belga. Es el Congo malo, donde hay guerra. Yo estoy en el Congo bueno, donde no hay guerra, que está aquí. Es el Congo de la costa. Y Chimpunga está aquí en la esquinita. Chimpunga, ¿os parece que es un nombre parecido a chimpancé? Es un nombre muy... Chimpunga. Todo el mundo dice, ¿cómo se llamaba? Resulta que Chimpunga, toda esta zona, Chimpunga, el nombre viene de chimpancé. De hecho, los primeros chimpancés que se encontraron, que se describieron, fueron en esta zona de la costa. Se encontraron por aquí.
Y en el idioma local de Monocutuba es chimpancé, o sea que llamaban ya chimpancé a los chimpancés y luego se exportaron los chimpancés y se quedaron todos los pueblos de alrededor de Chimpunga, siempre terminan chimpancé, son nombres muy parecidos con el chi delante. El hecho es que tenemos el honor de trabajar en un sitio donde fue el origen, ¿no? Donde se encontraron los chimpancés y se empezaron a describir. Y entonces en Chimpunga se creó un centro de rehabilitación de chimpancés hace 20 años, lo creó Jane Goodall. Y ahora voy a explicar un poco cómo se creó y cómo llegó una cosa a la otra. Hace muchos años, hace más de 20 años, Jane ya era conocida y a veces daba conferencias y fue a dar una conferencia a Congo. Y entonces allí también estaba con los embajadores de Inglaterra, bueno, estaba en las típicas reuniones que hace ella, pero pasaron por delante de un mercado. Esto es un típico mercado africano. Pues era un mercado como este. Y pasaron, el primer día, Jane pasó y vio un chimpancé, Jane, atado a una jaula que estaba mirándole a lo lejos. Y Jane dice, uy, pero este chimpancé es de la caza furtiva. Pero bueno, ella estaba en otra cosa, entonces pasó de largo. Al día siguiente lo volvió a ver, pero esta vez ya no estaba sentado, ya estaba un poco más tumbado. Entonces Jane dijo, bueno, esto no me gusta mucho, y le pidió, ella no hablaba ni francés, aquí se habla francés, no hablaba ni francés ni nada, y pidió a la gente que la acompañaba de ir a acercarse un poco al chimpancé. Y el chimpancé estaba tumbado, con la mirada perdida, agarrado con una cadena a la jaula, y no veía nada, estaba con la mirada perdida. Jane se puso delante y ni le vio. Entonces Jane, que había trabajado con chimpancés, que sabía los sonidos, simplemente le hizo En ese momento el chimpancé levantó la vista y esa mirada perdida volvió en sí y le miró a los ojos y fue como que había encontrado un sonido conocido, pero ese chimpancé seguía alentado. A Jane le llegó al alma y dice, bueno, tengo que hacer algo. Entonces habló con la embajada americana, vamos a recoger este chimpancé, vamos a hablar con la policía, tal. Consiguieron contactar con la policía, les explicaron que era ilegal, confiscaron al chimpancé. Y de repente Jane se ve en Congo, en un país que habla francés, que ella no habla francés, con un chimpancé. Y dice, vale, ¿y ahora qué hago con este chimpancé? Entonces, claro, ahí empieza todo, que no es que lo programe, sino que es una cosa que surgió, ¿no? Entonces Jane contactó con el zoo local, metieron el chimpancé y la embajada americana empezó a alimentar este chimpancé. Y había más chimpancés en ese zoo. Estaban todos estos chimpancés que estaban en condiciones terribles, sin comida, empezaron a hacer de forma de voluntariado darles comida a los chimpancés, tal. Pero Jane quería darles algo más. Quería darles, pues, la selva, que pudiesen subir a los árboles, que pudiesen alimentarse de fruta nativa. Entonces contactó al ministerio y al final, explicando la misión y lo que era mejor para estos animales, el ministerio le cedió este terreno, que es Chimpunga, que estaba al sur de Congo. Y era una selva. Entonces Jane contactó a la gente adecuada para construir lo que llaman allá un santuario, que es como un centro de recuperación, ¿no? de chimpancés. Lo que hicieron fue hacer en esta selva, era una zona en la que había sabana y selvas, como islotes de selvas. Entonces hicieron como un vallado eléctrico alrededor de la selva, y hicieron como un dormitorio muy grande, y así podían meter los chimpancés allí por la noche y por el día podían disfrutar de la selva. Y crearon esto, Chimpunga. Chimpunga se había hecho para 30 chimpancés. Habían llevado menos de 30, o sea que era perfecto, ¿no? Los chimpancés adultos salían a la selva, incluso los pequeños, salían a la selva, disfrutaban todo el día, luego volvían por la noche, comían, era perfecto para ellos. Pero claro, cuando se enteraron de que existía un centro de recuperación de chimpancés, empezaron a llegar más chimpancés huérfanos de la misma situación, y ya no cabían en esta selva. Entonces los más pequeños empezaron a llevarlos a otras selvas que estaban sin vallados. Pero los chimpancés seguían llegando y llegando. Y claro, llegan en unas condiciones que no puedes decir que no. Llegan en unas condiciones críticas, que en cuestiones de días, si no los coges, se van a morir delante de ti. Son como bebés humanos, que te miran con esos ojos y que están sufriendo. Entonces se seguían cogiendo chimpancés. Y llegó un momento que Chimpunga se decía que era el santuario, bueno, ahora mismo sigue siendo, el santuario más grande de África en cuanto al número de chimpancés. Los chimpancés y seguían creciendo, y ya no había ni espacio. Y entonces apareció en esta historia este hombre
que se llama Víctor de la Torre, es español, y que empezó a trabajar para el Instituto de Lingüda en Congo, y se vio con esta situación. Tantos chimpancés que van llegando, los acogemos, pero que ya se está saturando, ya había 120, ¿qué hacemos? Y entonces Víctor era siempre, él mismo lo decía, yo soy muy visionario. Y entonces, él dice, lo primero, hay que atacar a la educación, hay que intentar hacer una campaña educativa. Él al mismo tiempo estaba ya intentando irse, porque él llevaba 2 años en el proyecto, pero quería ya irse, por cuestiones personales, pero quería dejar las cosas un poco estabilizadas. Y entonces dice, los chimpancés se quedarán aquí, pero bueno, hay que buscar otras alternativas, pero para llevar a cabo estas alternativas muchas veces depende de gente, ¿no?, que lo pueda llevar a cabo. Y contactó con nosotros, sobre todo con Fernando en esa época. Sabía que nosotros, bueno, Fernando y yo, Fernando soy esta ciudad, estábamos en la selva, yo estaba perdida, o sea, no perdida, sino yo estaba reproduciendo chimpancés ahí en la selva, en otro proyecto, y digamos que cuando te sumerges en ese mundo, estás un poco inmerso en ese mundo y separado del resto. Yo estaba reproduciendo mis chimpancés, les estaba dando la libertad, una cosa que yo siempre había soñado con hacer. Y para mí eran mis amigos, claro. Estaba con ellos, tal. Y a mí, los peligros que teníamos allí eran los elefantes que nos atacaban, los gorilas que te cargaban, y los chimpancés salvajes que podían atacar a los nuestros. Nosotros estábamos ahí para proteger a nuestros chimpancés. Y estaba como, muchas veces la pasión llega a ser obsesión, ¿no? Y yo era mi mundo, no teníamos ni teléfono ni nada. Y de repente llega este hombre y llega aquí diciendo, primero que venía a ver pájaros, que viene a ver pájaros y se nos queda así mirando, que hablando con unos, con otros, y al final dice, ¿tú qué crees? Es que Jane Goodall, ¿qué pensaría de este proyecto? Porque Jane muchas veces decía que eso de la reintroducción no funcionaba. Yo no, ya lo sé, pero sí que funciona por esto, por esto. Yo no sé cómo se las arregló este hombre para traer aquí a Jane Goodall. Yo estaba a mitad de la selva, yo con la ropa toda trapalleira, que no. Y de repente me traen aquí a la Jane Goodall. Yo creo, si esta es la señora de los libros, y viene aquí, ¿qué voy a contarle? Y luego me dice que le dé una presentación. Y yo que ya se me había olvidado el inglés, el francés, estaba súper liada, y me tengo yo que dar, ese ya era que me tendría que dar la presentación a mí. Y nada, me cogí el ordenador, que en esa época tampoco utilizaba yo mucho el ordenador, puse unas fotos, tal, y le di una presentación, pues le dije un poco lo que hacíamos, pues que estábamos, que sí, pues que era una realidad, que ahí estábamos reintroduciendo chimpancés, los chimpancés estaban libres, se alimentaban de los árboles, de las frutas que comían, estaban libres, se interaccionaban con los chimpancés salvajes, tenían bebés de los chimpancés salvajes, y Jane estaba muy seria. Yo no sé si era por mi inglés, que a lo mejor no era muy... Estaba en inglés, pero bueno, Víctor traducía, o sea que yo estaba un poco tranquila, y no decía nada. No decía nada, pero luego, cuando estábamos allí, un chimpancé vino al campamento, un chimpancé reintroducido. Y llega un chimpancé muy grande, y llega al campamento así. Nosotros estábamos metidos en una habitación así, encerrados. Ahí había, cada vez que entrabas en las habitaciones, había que cerrar por todas partes, porque si no los chimpancés se metían dentro. Habíamos cerrado todo, el chimpancé llega al campamento y miramos por la ventana, y era un chimpancé potente, o sea, muy fuerte, así. Y Jane me dice, ¿y a este chimpancé qué le dais de comer? Yo creo que le vamos a dar de comer. Este chimpancé coge las frutitas de la selva, es salvaje, o sea, es reintroducido, pero vive de la selva, ¿no? Y ya se quedó como que es lo único que me dijo así en una hora de tiempo, y ella dice, pues parece que sí, parece que sí. Y luego, pues nada, fue en el momento cuando terminamos de trabajar aquí, porque yo ya me iba a ir a los pocos meses, pues nos ofrecieron venir a Chimpunga. Hombre, yo que estaba aquí con mi mundillo este de la selva, los elefantes, muy emocionante, a veces un poco peligroso, pero bueno, está muy bien, ¿no? Yo decía, meterme aquí en un centro de acogida de chimpancés, ¿qué voy a hacer allí? Y nada, pero me fui, ¿no? Porque yo pensaba, a ver si los puedo reintroducir. La única condición que yo puse yo, vale, pero lo reintroducimos, vale. Y me vine aquí a Chimpunga, donde tenían los chimpancés eso, en este vallado, en la selva, dormían en el dormitorio. Y nada, con todos estos proyectos, ¿no? Que Víctor me explicaba, yo me voy a ir, pero a ver, intentar hacer esto, tal y tal. Y yo, vale, a ver cómo se hace las cosas. La cosa es que empecé a ver que era una realidad. Los huérfanos, los chimpancés huérfanos venían, y no paraban de venir, y crecían, y no había sitio donde meterlos. La selva que teníamos vallada se había terminado. Hicimos otra selva y no era suficiente porque seguían llegando. Y me llegaban chimpancés así. Este chimpancé es licuala.
estaba en Brazzaville, me fui a Brazzaville, volé